Migración que representa la firma Diaspora Law. Oscar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Sí. En estos últimos tiempos ha habido mucha inseguridad sobre la inmigración aquí en este país. Me gustaría saber que usted nos educa cómo llegamos a este punto con nuestro sistema inmigratorio. Sí. Pues han habido varias olas de inmigración. Obviamente, al principio de la fundación, todas las personas podían venir. Automáticamente eres ciudadano, automáticamente eres miembro de las fuerzas militares, automáticamente peleabas para la independencia del país. Pero poquito a poquito las cosas fueron cambiando. Eventualmente, cuando italianos y alemanes católicos empezaban a llegar escapando persecución religiosa, a veces en sus países, se empezó discriminación en contra de ellos. Más adelante era en contra de la gente que venía de China. Y ahora estamos lidiando con una persecución en contra de los latinos, intentando limitar la inmigración de personas de Sudamérica a Estados Unidos. Y mucho peor, buscando a los que ya están acá y viendo a ver cómo se pueden deportar. Después del 9/11 hubo muchos cambios inmigratorios, claro, después de ese día. Háblanos un poquito de lo que pasó, los cambios que sucedieron después de ese día. Sí, pues ya llevamos en 3 presidentes después del 9/11 realmente, y el primer presidente, Bush Jr., él reformó un poco las agencias, ya que el 9/11 sucedió por falta de comunicación entre el FBI, la CIA y la seguridad del país. Reformó entonces y creó, en vez de tener el INS, de Immigration Naturalization Service, creó el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, como lo conocemos hoy día. Este departamento incluye FEMA, incluye el Coast Guard, incluye ICE, Immigration and Customs Enforcement, incluye USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, y también el Border Patrol and Customs, que es CBP. Entonces, él empezó a agrupar todas estas agencias que son relacionadas con seguridad e inmigración dentro del Departamento de Seguridad Nacional. El cambio administrativo, pues obviamente intentaron crear algún tipo de burocracia un poco más efectiva, pero las agencias como las conocemos, obviamente empezaron a trabajar diferente. Quiero hablar también de la diferencia entre los notarios y los abogados. Sabemos que ha habido mucho fraude. En casos en que notarios se han postulado como abogados, ¿por qué eso? Sí, es una cosa bastante delicada. Desafortunadamente, muchas personas vienen de Centroamérica, de Sudamérica, con la costumbre de que el notario también es abogado, pero realmente en Estados Unidos no es así. Un abogado tiene que estudiar su pregrado, 4 años o más, y eventualmente ir a derecho, que son 3 años o más, y después ser admitido por una barra de un estado para practicar derecho ahí. El notario es totalmente diferente. El notario aplica por una licencia entre el estado, sin importar su nivel de educación, posiblemente va a poder conseguir esa licencia. El notario no puede practicar derecho, el notario no puede representar personas en corte o ante oficinas de inmigración, oficinas administrativas, seguro social, impuestos. Entonces, desafortunadamente las personas que vienen con esa credibilidad de que tal vez el notario también es abogado cometen el error de entrar a una oficina de un notario y pedir ayuda legal. Hay muchos estados que han intentado pasar leyes para limitar el acceso a notarios y educar a las personas de que el notario no es un abogado, el notario no te puede dar información legal. Y dándoles las herramientas para, si son víctimas, colocar una queja ante el Estado de que tal vez fueron a un sitio, se les cobró cierta cantidad de dinero, realmente el resultado no lo recibieron, el tiempo se gastó, el dinero se gastó y ese beneficio de inmigración por el que habían aplicado no lo han recibido. Si hacen esa queja, tal vez la oficina del fiscal general, de atención al consumidor, investigue y le lleve una queja para la persona que hizo la falta, el fraude notarial. Pero muchas veces estas personas siguen haciéndolo día a día. Lamentablemente. Lamentablemente. Y entonces no hay protecciones contra las víctimas del fraude si están en ese caso que son víctimas de fraude. También quiero hablar un poquito más de nuestro estado de Pensilvania. Sé que hay un estimado que hay dentro de 137 y 180 miles de inmigrantes indocumentados aquí en Pensilvania. No sé si usted conoce el número de niños que están aquí en el estado de Pensilvania en esa situación. Sí, es difícil decir un número, es decir, es un estimado de más o menos 150, 180 mil personas sin documentos. De cuántas son esas, el número exacto es difícil porque están sin documentos y usualmente no son parte de los censos o de las investigaciones que hace el gobierno anualmente. ¿Cuántos de ellos son niños? También es difícil decir.
Sé que la oficina del fiscal general, cuando hicieron esta queja en contra del gobierno por la cantidad de separaciones de familias y de sus niños, mencionó que había más de 40 niños separados de sus familiares sin documentos y bajo el cuidado de una agencia en Pittsburgh. Por lo menos hay esos 40, de las cuales el fiscal general hizo reporte, pero muchas veces es difícil saber cuál es la cantidad exacta de niños que quedan así desamparados. Y es una situación lamentable aquí en los Estados Unidos que está pasando ahora y que se ha visto a la luz. Bueno, sabemos que fue una orden de la Casa Blanca de intentar separar la mayor cantidad de familias en la frontera, de modo que si viene una madre soltera, viene un padre con su hijo, los van a separar. Y esto mandando una señal a los países de Sudamérica, diciéndoles si ustedes vienen aquí con sus hijos, los vamos a separar, no vengan, limitando nuevamente, como mencionamos, la cantidad de inmigrantes que pueden regresar a Estados Unidos. Ahora, después de esa orden que se dio, hubo una atención nacional e internacional sobre las violaciones de derechos, realmente. La falta del acceso a las cortes o a unas explicaciones de lo que estaba pasando. Y los abusos que las personas han sufrido, también los niños. Se supone que había niños que les daban agua envenenada con cloro, a niños que se trataban bastante mal, que ni siquiera les daban con qué cubrirse del frío en estos centros de detención, los niños enjaulados. A pesar de que estas fotos salieron este verano a la luz del día, también sabemos que estas separaciones familiares llevan años. También inmigración viene día a día a hacer redadas en casas y en oficinas, donde se llevan a padres y madres dejando niños desamparados en casa. Aunque las cortes le ordenaron a la administración de intentar reunir estas familias, sabemos que hay más de 1000 niños que en este momento están en Estados Unidos y sus padres fueron deportados. Y no hay una agencia del gobierno que pueda responder para esa reunificación eventual. El trabajo ha caído a manos de abogados, a manos de organizaciones sin ánimo de lucro, para intentar dónde están estos padres que deportaron sin un proceso judicial, sin ver a un juez, para intentar reunirlos a ellos con sus hijos que todavía están en Estados Unidos. Y eso es un tipo de caso que usted como abogado representa, pero quiero saber también cuáles son los otros casos que usted ve frecuentemente hoy en día. Si en nuestras oficinas hacemos todo tipo de casos de migración, la mayor parte de los casos son cuestiones familiares. Estos son peticiones para el esposo, peticiones para la esposa, si traen un familiar de fuera del país, un hermano, una madre, y la evidencia está ahí de su relación familiar. Les ayudamos a hacer esa reunificación familiar para que un residente, un ciudadano pueda traer a su familiar de fuera del país. Igual en procesos de negocio, si hay una compañía que quiere contratar empleados y no consigue personas aquí en Estados Unidos que puedan hacer ese trabajo, les podemos ayudar a conseguir visas de trabajo para que personas vengan fuera del país a trabajar en esas compañías. Y por otra parte son los procesos de deportación. Si una persona está perdiendo su residencia o está sin documentos y cae bajo una redada, detenido por inmigración, les ayudamos a navegar ese proceso de las cortes. Les ayudamos a conseguir una fianza, conseguir evidencia para su caso e intentar convencer a un juez al final del día que la persona merece quedarse en Estados Unidos. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana en Es Tiempo.